está, y les doy la bienvenida, y gracias por sumarse a esta actividad, ya sea como oyente o como lector, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Muchas veces en las aventuras de rol, hay algunos manuales, por ejemplo, que los traen un texto que te dice léelo en este momento, o parafraséalo, o etcétera. O hay momentos donde uno mismo prepara información para una partida, quizás un recuerdo de descripción de un determinado lugar, objeto, etcétera, ¿cierto? Uno a veces toma notas como narrador, o incluso como jugador. Cuando tú tienes, no sé, algo preparado acerca de tu personaje, tu trasfondo o algo, y tienes unas líneas varias que escribes para recordarlo. Pero ocurre que cuando a alguien le toca describir aquello, a partir de un texto, muchas veces se nota que está leyendo. ¿Por qué? Porque está leyendo y no narrando. El objetivo de esta actividad no es solo leer un cuento y quizá después comentarlo, sino no leerlo, narrarlo, porque no es lo mismo. Cuando tú lo narras, intentas ocupar tu voz como una herramienta. Que no parezca que estás leyendo, que parezca que nos estás contando una historia, y que cada letra parezca que es tuya y no de alguien más. Cuando tú lo narras, es importante el subir y bajar la voz, el hacer pausas, el hacer hincapié, el acentuar aquí o allá. Y aunque sea una historia, un cuento de alguien más, el solo ejercicio de intentar realizarlo, cuando a ti te toque narrar en algún momento, te va a servir de utilidad. Yo mismo a veces para determinadas cosas tengo escritos ideas para una partida o algo, una descripción muy concreta de un momento que no quiero olvidar, que son palabras claves, que hay veces que parafraseo, o hay veces que yo en alguna partida he leído algún fragmento, pero no se nota que lo estoy leyendo. Entonces esas ayudas memorias que ocupo se meten dentro de la ficción sin notar que estaba leyendo. Entonces, el objetivo que vamos a tener es precisamente aquel: leer, pero narrarlo. ¿Cómo funciona la mecánica? Hay unos cuentos que yo voy a dejar acá en el chat, ¿ya? Hay dos autoras que fueron seleccionadas, ¿ya? Una es del presente, Mariana Enríquez, ella es una autora de Argentina, y la otra es Mary Shelley, una autora, bueno, de Inglaterra, ¿cierto? La escritora de Frankenstein, pero vamos a navegar en otros cuentos de ella. Así que de momento voy a dejar algunos PDFs, ¿ya? Acá hay más PDFs de lo que... Sí, hay más cuentos de lo que realmente terminaremos leyendo, ¿ya? Solo para que tengan una idea de que de ahí vamos a sacar algo, ¿ya? Ahí lo estoy subiendo. Está todo en el chat. Ahí pueden descargarlo. De hecho, podríamos partir con un cuento breve de Mariana Enríquez, ¿ya? Que tiene algunos cuentos que son, no sé, 4 páginas. Entonces, quizás es ideal para ir calentando motores. Ahí dejé 3 cuentos de Mary Shelley: El Mortal Inmortal, Historia de Pasiones y La Transformación, que varían en páginas, no sé, pues entre 10 páginas a 20... ¿Cuál es el que más tiene? 24, que es el que más tiene. En la ocasión anterior, cuando hicimos este evento, lo que hacíamos era dividirnos las páginas. En los cuentos largos, una página cada uno. En este caso, voy a seleccionar uno de Mariana Enríquez. Creo que es el que estaba en la página 7. A ver, déjenme ver. Bueno, nos puede servir para iniciar esta historia. Página 10, perdón. Fin de curso se llama. Y tiene, ¿cuántas páginas? Este es bastante breve. 1, 2, 3. Tiene 4 páginas. ¿Ya? Entonces, por ende, acá lo que podemos hacer es simplemente unas divisiones de párrafos, o va a depender mucho de quienes vayan a participar, ¿ya? Pero resumiendo, ¿ya? Es el objetivo que debemos buscar, y gracias a que lo voy a grabar, después podrán incluso escucharse a ustedes mismos, y hay un ejercicio muy importante de escucharse uno mismo cuando narra, porque es la posibilidad de mejorar en el uso de tu propia voz al jugar, ya seas jugador o narrador, tú usas la voz en el rol. Entonces este ejercicio busca aquello,
escúchate, ve cómo describes, ve cómo hablas cuando intentas narrar de un texto que todos vamos a ver y saber cómo lo está haciendo el resto. Y después aprende de ello, ¿eh? Aprende de ti mismo, en este caso de tu propio ejercicio. Y más o menos a eso apunta esta actividad, ¿cierto? Es leer algo, algo de literatura, pero también intentar practicar en el uso de la voz en la narración de juegos de rol. Ese es el resumen. Así que, para ir contabilizando, Chela está participando, Roisin tiene hasta las 10 y Violeta, ¿ya? O sea, y eso junto a mí seríamos 4 personas que estarían leyendo en este primer cuento. Y creo que tiene justo 4 páginas, ¿no? 1, 2, 3. Sí, tiene justo 4 páginas. Todo calza, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, les pido que tengan todos abierto el archivo de cuentos de Mariana Enríquez, página 10, donde dice fin de curso. Este es el cuento que vamos a comenzar a leer para ir practicando y soltándonos la voz, ¿ya? Sí, es uno que tiene 4 páginas. O sea, en el archivo de Mariana Enríquez hay otros cuentos, pero en la página 10 comienza fin de curso, ¿ya? Y claro, cuando terminemos el cuento podemos comentar un poco qué nos pareció, qué mensaje sentimos, o de qué estaba hablando, lo que ustedes quieran, ¿ya? Puede darse también esa segunda derivada. Ya, entonces les voy a definir el orden. Yo voy a partir por la primera página. Después viene Chela con la segunda, Roisin con la tercera y finaliza Violeta con la 4ª página. ¿Ya? Déjenme ver acá. Ya, yo estoy listo. Voy a beber un poco de agua. Recargar mi mate con más agua. Tengo un termo por acá. Ya, y también quiero que se fijen en otra cosa. Yo tengo la cámara activada, así que ahí puede notarse aquello. Cuando uno juega, a veces importa la cercanía de tu boca al micrófono. Incluso te puede servir para acentuar ciertos momentos y hablar muy de cerca y más pausado. Entonces, esas son técnicas que tú vas a ocupar a partir de la tecnología, ¿cierto? Así que consideren que todo eso está a la mano. Ya. Si alguien tiene una duda, dígame ahora, porque estaríamos listos para comenzar, ¿ya? Voy a contar ahí hasta 10 mentalmente, y si no, partimos. Ya, parece que dudas no hay. Muy bien. Ya, entonces vamos a partir leyendo fin de curso de Mariana Enríquez. Cuando Marcela volvió al colegio, había pasado de chica ignorada a chica famosa. Algunas le tenían miedo, otras quisieron hacerse amigas, pero la narradora de este relato tenso y escalofriante se acercó demasiado. Nunca le habíamos prestado demasiada atención porque era una de esas chicas que hablan poco, que no parecen demasiado inteligentes ni demasiado tontas, y que tienen ese tipo de caras olvidables. Esas caras que, aunque uno las vea todos los días en el mismo lugar, es posible que no las reconozca en un ámbito distinto. Y mucho menos pueda ponerles un nombre. Lo único que la diferenciaba era que se vestía mal, feo. Pero no solamente eso, la ropa que usaba parecía elegida para ocultar su cuerpo. 2 o 3 tallas más grandes. Camisas cerradas hasta el último botón, pantalones que no dejaban adivinar sus formas. Solo la ropa hacía que nos fijáramos en ella, apenas para comentar su mal gusto o dictaminar que se vestía como una vieja. Se llamaba Marcela. Podía haberse llamado Mónica, Laura, María José, Patricia, cualquiera de esos nombres olvidables, intercambiables, que suelen tener las chicas en las que nadie se fija. Era mala alumna,
pero rara vez recibía la desaprobación de los profesores. Faltaba mucho, pero nadie comentaba su ausencia. No sabíamos si tenía plata, de qué trabajaban los padres, en qué barrio vivía. No nos importaba. Hasta que en la clase de historia, alguien dio un pequeño grito asqueado. ¿Fue Wada? Parecía la voz de Wada, que además se sentaba cerca. Mientras la profesora explicaba la batalla de Caseros, Marcela se arrancó las uñas de la mano izquierda, con los dientes, como si fueran uñas postizas. Los dedos sangraban, pero ella no demostraba ningún dolor. Algunas chicas vomitaron. La de historia llamó a la preceptora, que se llevó a Marcela. Faltó durante una semana y nadie nos explicó nada. Cuando Marcela volvió, había pasado de chica ignorada a chica famosa. Algunas le tenían miedo. Otras querían hacerse amigas. Lo que había hecho era lo más extraño que nosotras hubiéramos visto. Algunos padres querían llamar a una reunión para tratar el caso porque no estaban seguros de que fuera recomendable que nosotras siguiéramos en contacto con una chica desequilibrada. Pero lo arreglaron de alguna manera. Faltaba poco para que se terminara el año, para que termináramos la secundaria. Los padres de Marcela aseguraron que ella estaría bien, que ya tomaba medicación, que estaba contenida. Los otros padres les creyeron, los míos apenas prestaron atención. Lo único que les importaban eran mis notas, y yo seguía siendo la mejor alumna, como cada año. Marcela estuvo bien durante un tiempo. Volvió con los dedos vendados, al principio con gasa blanca, después con curitas. No parecía recordar el episodio de las uñas arrancadas. No se hizo amiga de las chicas que se le acercaron. En el baño, las pocas que querían ser amigas de Marcela nos contaban que no se podía, que ella no hablaba, que las escuchaba pero nunca respondía. Y se les quedaba mirando tan fijo, al final también les dio miedo. Continúa, Chela. Fue en el baño, justamente donde todo empezó de verdad. Marcela estaba mirándose fijamente al espejo, en la única parte donde realmente podía hacerlo, porque el resto estaba descascarado, sucio, o tenía declaraciones de amor imbéciles o insultos de alguna pelea entre dos chicas rabiosas, escrita con fibra o lápiz labial. Yo estaba con mi amiga Agustina. Tratábamos de resolver una discusión que habíamos tenido más temprano. Parecía una discusión importante hasta que Marcela de algún lado, el bolsillo probablemente una gilet, con rapidez exacta cortó un prolijo tajo en la mejilla. La sangre tardó en brotar, pero cuando lo hizo fue casi un chorro y le empapó el cuello y la camisa abotonada como de monja o de prolijo varón. Ninguna de las dos hizo nada. Marcela seguía mirando el espejo, estudiando la herida, sin un gesto de dolor. Eso fue lo que más me impresionó. Le había dolido, estaba claro, ni siquiera había fruncido el ceño o cerrado los ojos. Recién reaccionamos cuando una chica que estaba haciendo pis abrió la puerta y dio un pequeño grito, y trató de detener la sangre con un pañuelo. Mi amiga parecía a punto de llorar. Yo miraba y me temblaban las rodillas. La sonrisa de Marcela seguía mirándome mientras se apretaba la cara en el pañuelo. Era hermosa. Su cara era hermosa. Le ofrecí a Marcela acompañarla hasta su casa o hasta una salita para que la cosieran o algo. Ella pareció reaccionar y dijo que no con la cabeza, que se tomaba un taxi. Le preguntamos si tenía plata, dijo que sí y volvió a sonreír. Una sonrisa que podía enamorar a cualquiera. Durante una semana faltó otra vez. La escuela entera sabía del incidente, no se hablaba de otra cosa. Cuando volvió, todos trataban de no mirar la venda, que le cubría la mitad de la cara y nadie la conseguía. Ahora yo trataba de sentarme cerca de ella en clase. Lo único que quería era que me hablara, que me explicara. Quería visitarla en su casa. Quería saber todo. Alguien me había dicho que hablaba de internarla.
Me imaginaba, me imaginaba el hospital como una fuente en el patio. No me imaginaba un instituto para enfermos mentales sórdidos y sucios y tristes. Me imaginaba una hermosa clínica llena de mujeres, con la mirada perdida. Sentada a su lado vi con todos los demás, pero de cerca lo que estaba pasando. Todos veíamos asustadas, maravilladas. Empezó sus temblores, que no eran tanto temblores como sobresaltos. Sacudía las manos en el aire como si espantara algo invisible o como si intentara que algo no le golpeara. Más adelante empezó a atraparse los ojos mientras decía que no lo con la cabeza. Los profesores lo veían pero trataban de ignorarlo. Nosotras también. Era fascinante. Ella se derrumbaba en público sin pudores y nosotras nos daba vergüenza. Empezó a arrancarse el pelo poco a poco, después de la parte de delante de la cabeza. Se iba formando mechones enteros de a poco sobre su banco, montoncitos de pelos lacios y rubios. A la semana empezó a adivinarse el cuero cabelludo. ¿Adivinarse? Sí, adivinarse el cuero cabelludo, rosado y brillante. Yo estaba sentada a su lado el día que salió corriendo de esa clase. Todos la miraron irse, pero yo por algún motivo la seguí. Al rato noté que detrás mío, venía mi amiga Agustina, la que le había auxiliado en el baño la otra vez. Que a estas alturas sabíamos que se llamaba Tere y que era del otro quinto. A lo mejor nos sentíamos responsables. Creo que en realidad queríamos ver qué iba a hacer, cómo iba a terminar todo esto. La encontramos en el baño otra vez, que estaba vacío. Gritaba y lloraba como en un berrinche infantil. La venda se le había caído y pudimos ver los puntos de la herida. Señalaba uno de los inodoros y gritaba: ¡ándate! ¡Déjame! ¡Ándate! ¡Basta! Había algo en el ambiente, demasiada luz y el aire apestaba más de lo habitual, a sangre, pis y desinfectante. Yo le hablé. ¿Qué pasa, Marcela? ¿No lo ves? ¿A quién? ¡A él! ¡A él! ¡Ahí en el inodoro! ¿No lo ves? Me miraba ansiosa y asustada, pero no desorientada. Estaba viendo algo, pero no había nada sobre el inodoro, salvo la tapa destartalada y la cadena, que estaba demasiado quieta, anormalmente quieta. No veo nada. No hay nada, le dije. Desconcertada por un momento, me agarró el brazo. Nunca antes me había tocado. Miré su mano. Todavía no le habían crecido las uñas. O a lo mejor se comía lo poco que crecía. Se veían solo las cutículas, ensangrentadas. No. Y mirando al inodoro otra vez. Sí que está ahí. Háblale. Decile algo. Por un momento tuve miedo de que la cadena empezara a balancearse de izquierda a derecha, como un péndulo del infierno. Pero seguía quieta. Marcela parecía escuchar, mirando atentamente al inodoro. Noté que casi no le quedaban pestañas, tampoco. Se las había estado arrancando. Pronto empezaría con las cejas, imaginé. ¿No lo escuchas? No. ¿Pero te dijo algo? ¿Qué dijo? Contame. En este punto, Agustina se metió en la conversación diciéndome que dejara en paz a Marcela, preguntándome si estaba loca. ¿No ves que no hay nada? No le sigas el juego. Me da miedo, llamemos a alguien. Pero fue interrumpida por Marcela, que le aulló. ¡Cállate, puta de mierda! Tere murmuró que era Tumash. Tere era bastante cheta y se fue a buscar a alguien. Yo traté de controlar la situación. No le des bola a esta pelotuda, Marcela. ¿Qué dice? Que no se va a ir, que es de verdad, que me va a seguir obligando a hacer cosas, que no le puedo decir que no. ¿Cómo es? Es un hombre, pero tiene un vestido de comunión. Tiene los brazos para atrás.
Siempre se ríe. Parece chino, pero es enano. Tiene el pelo engominado y me obliga. ¿Te obliga a qué? Cuando Tere llegó con la profesora más o menos piola, a la que le había convencido de entrar al baño, después nos dijo que en la puerta se habían juntado como 10 personas que escuchaban todo, haciéndose entre ellos. Marcela estaba a punto de mostrarnos que la obligaba a hacer el engominado, pero la aparición de la profesora la confundió. Se sentó en el piso, con los ojos sin pestañas, que no parpadeaban mientras decía que no. Marcela nunca volvió a la escuela, pero yo decidí visitarla. No fue difícil conseguir su dirección. Aunque su casa quedaba en un barrio al que nunca había ido, me resultó fácil llegar. Toqué el timbre temblando. En el colectivo había preparado la explicación de mi visita que iba a darle a sus padres. Pero ahora me parecía estúpida, ridícula. Me quedé muda cuando Marcela abrió la puerta, no solamente por la sorpresa de que atendiera. La había imaginado en cama, drogada, sino porque la veía muy distinta, con una gorra de lana que le cubría la cabeza, seguramente ya casi pelada, un jean y un pullover de tamaño normal. Salvo por las pestañas, que no habían crecido, parecía una chica normal. No me invitó a pasar. Cerró la puerta y quedamos las dos en la calle. Hacía frío, pero a ella no le importaba. No tendrías que haber venido, me dijo. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quieres saber? No vuelvo más a la escuela. Se terminó. Olvídate de todo. Quiero saber qué te obliga a hacer él. Marcela me miró y olfateó el aire a mi alrededor. Después desvió los ojos hacia la ventana. Las cortinas se habían movido apenas. Volvió a entrar a su casa y antes de cerrar, de un portazo dijo: ya te vas a enterar. Él mismo te lo va a contar algún día. Te lo va a pedir, creo. Pronto. A la vuelta, sentada en el colectivo, sentí cómo palpitaba la herida que me había hecho en el muslo con una trincheta bajo las sábanas la noche anterior. No dolía. Me masajeé la pierna con suavidad, pero con la suficiente fuerza como para que la sangre, al brotar, dibujara un fino trazo húmedo sobre mis jeans celestes. Y así concluye el cuento. Así que, bueno, una pregunta abierta. ¿Qué les pareció? ¿De qué sienten que está hablando? Así de forma súper humilde, no me gustó mucho la prosa, pero eso, o sea, la encontré como muy... no sé, me gusta leer cosas púrpuras, si es que se entiende. Que yo creo que también está enfocado a un público más adolescente. Quizás una forma de conectar con ellos, ocupar una jerga común, ¿no? O al menos así me lo imagino, ¿no? Sí, tal vez. Porque respecto a ese tema y lo que comentaste en el chat de la jerga, al menos a mí me pasa en el rol, que a mí me gustan las mesas que se jueguen en español neutro, ¿no? Me gusta el español neutro al jugar rol. O sea, yo activamente busco no ocupar jergas chilenas y más o menos espero lo mismo de los demás, porque siento que hay un quiebre ahí, que al menos a mí me hace un quiebre, una disonancia auditiva cuando no está en español neutro una partida. Es cosa mía en ese sentido, ¿cierto? A otros les dará igual, o a otros les encantará que se ocupen la jerga. A mí no me gusta.
Y bueno, y también pasa porque yo grabo contenido, entonces me interesa que sea entendible sin el filtro de nacionalidad, por ejemplo. Igual yo siento que interpretamos como a tres Marcelas diferentes. Sí, Ah, sí, No sé si se entiende. sí, No sé si se entiende. me Como que gustó eso. tres. Sí, bueno, porque bueno, la primera donde Pablo lee, no interpreta, no hay diálogo de Marcela, digamos, pero después ya cuando la Chela lee, ya ahí hay una Marcela, después hay otra Marcela y finalmente la Marcela final a través de las entonaciones, digamos. sí. Y eso, si le hacemos una bajada de juego de rol, es que hay distintos narradores. Hay distintas voces, ¿no? Desde fuera, desde un personaje que es como el NPC, por decirlo un día, que es la compañera del protagonista, pasa a ser como el principal porque es quien narra, a través de su visión de lo que está ocurriendo. Y eso a veces en las partidas de rol también es una buena herramienta, ¿no? No siempre tenemos que describir las cosas de forma como el narrador omnipotente. Hay veces que describirlas a partir de un personaje de la historia que contempla a los protagonistas nos da otros sabores, ¿cierto? Porque no tenemos toda la información. Y en esa ambigüedad... sí, omnisciente. Lo dije mal, perdón. Sí, pero me refería a eso, al narrador que conoce todo. Entonces, como recomendación es, en sus mesas, ¿cierto? En quienes les toque a veces narrar, probar ocupar este narrador que es protagonista de la historia. Es un NPC, finalmente. O es un elemento. Es un objeto. Pero no conoce toda la información. Y esa falta de información que deja muchos espacios para que el resto interprete, puede dar muy buenos frutos en aventuras, ¿no? Así que yo creo que eso también es importante. O sea, mira, al menos mi impresión del cuento, no sé si sea lo correcto, ¿no? Para mí trata de lo que son, no sé si llamarlo un trastorno o una enfermedad mental que está sufriendo, o porque como que se le pega de una niña a otra, ¿no? Pero también hay veces, o al menos yo nunca lo experimenté, pero sé que ocurre hoy en día, que hay veces que cuando hay niños o niñas en los colegios que se hacen daño, hay otras personas que lo hacen de mono nomás, así como de para copiarlos, para ser parte de. Y no sé si este cuento apuntaba a eso, ¿no? Porque al final la compañera termina siendo la nueva protagonista. Es ahora ella quien se hace daño, quien se infringe heridas. Y es como que una peste pasó de una a otra. Como que esa sensación me dejó, ¿no? No sé si le está ocurriendo algo que es de intentar copiar a una compañera o está sufriendo algún problema, en este caso en la mente, ¿no? Algo que deba ser tratado. No lo sé. Yo creo que igual el texto trata como un problema cotidiano, sobre todo como en la adolescencia, donde finalmente también hay como una ignorancia que se refleja obviamente de los padres, pero también un morbo que se refiere, o sea, que se genera entre las estudiantes, ¿cierto? Y lo que siento realmente, en parte también me gustó de este texto, es que tiene el tinte de terror, finalmente subyace en que no se explica por qué esto se contagia, digamos. Mm. Y esta persona que va ahora como transformándose, es como casi si se lo hubiera pasado, como que ya no le está afectando. Marcela pareciera que se está como curando, mientras la protagonista está como contagiándose, se lo traspasó de alguna manera, ¿no? Como cuento de terror, creo que es bastante sutil lo que hay, como, pero juega con lo cotidiano y yo creo que eso está bien, como que parte un poco original también, pero como, no sé, ahora cuando lo leí, caché que estaba como que adelanta al final al inicio, ¿no? No sé si resulta tanto eso con respecto a la narración y el final, la verdad.
Hmm. Poco estoy seguro ahí, pero hay algo que mencionaste que me quiero detener. Que lo mencionan mucho cuando te hablan de historias de terror y de que cuando te toca a ti narrarlas, que es la frase de extraño pero familiar. O sea, el horror de lo cotidiano, de que es lo que tú conoces, pero en esa sutil diferencia es donde empieza a adentrarse el horror. O sea, no es que tenga que ser algo estrambótico y un cambio visceral de lo que es tu entorno, ¿no? Es el, muchas, no sé, material audiovisual o de literatura lo ocupa, ¿no? Es la misma habitación de siempre, pero hay un elemento que cambia y ya empieza a adentrarse esa duda, ¿cierto? Y otra cosa que mencionaste que también me gustó es que no se responden todas las preguntas. Quedan cabos sueltos. Y eso en una historia, independiente de si es de terror o no, siento que es un buen recurso. O sea, no considero que sea necesario buscar responder todas las preguntas. Que hay momentos que esa duda, esa ambigüedad, esa sospecha, queda mucho mejor de esa forma que si todo es respondido. ¿Mm? Sí. Y yo creo también, y eso quizá es un mal a veces que yo pecaba de narrador al comienzo, que tú ya narrabas una historia, ya sea corta o larga, y quedaban dudas. Y la mesa, ya terminamos la historia, ahora cuéntanos, ¿qué significaba esto? Ya, ahí está la pregunta, ¿se los vas a contar? ¿O los dejas incluso en la duda después de la partida para que esa semillita haga que germine su imaginación y quizás, aún cuando la historia ha terminado, su mente seguirá jugando? ¿Quién sabe cuánto? Quizás se acuerde de la historia un año después y seguirá jugando, preguntándose qué era. Es muy distinto a responderlo todo, porque hay veces que en ese responder todo terminas matando la magia. Así que yo creo que es una buena herramienta. Y ahí ustedes, no sé si alguien más quiere comentar algo. Solo reforzar, pero reinforced, estoy pensando en inglés. Pero bueno, decir que te encuentro la razón, pero yo peco de eso porque soy como muy fangirl, así como de estar contando los detalles de la historia y toda esa cuestión cuando termina y todo, porque me divierte, pero te encuentro la razón respecto a dejar cosas en el misterio. Sí. Sí, porque a veces yo siento que pasa que hay veces que el misterio es más simple de lo que uno imaginaba. Y uno lo termina contando y es como, eso era, y eso es como, ya, ok. Es casi como de una desilusión. Voy a mover a mi perrita. Yo de hecho creo que igual ahí como que hay que darle un poco más de protagonismo también a la interpretación que tengan los jugadores también, ¿no? Quizás también ahí pasarles el bastón a ellos, así como, ya, pero entonces, ¿qué estás interpretando de esto? ¿Qué le vas a agregar tú a este dato o a este vacío? Ya es como es también ponerle parte de la esencia del jugador y como estábamos diciendo acá también de lo que él conoce y lo que desconoce también. Entonces implica que haya una atención también a lo que está pasando y ayuda a mantenerse activo también, pues, como jugador a las personas que están participando. Y quiero dejar una pregunta Perdón. abierta, ¿ya? También me gustaría escuchar qué piensan de
de la propia voz, ¿ya? Pero yo tengo algo muy en la mente sobre Chela. La primera mitad y la segunda mitad de cómo leyó es distinta. Como que en la segunda mitad empezó a narrar, pero en la primera mitad estaba leyendo. Y fue muy marcada la diferencia, como que fue ganando vuelo, por decirlo de una forma. No sé qué piensan ustedes también de esa faceta, ¿cierto? De cómo estuvimos leyendo esto para que pareciera más que estuviéramos narrando, ¿ya? No sé si se quedan con alguna idea o algo. Esa es la pregunta. Dale, Chela, dale no. Gracias. La verdad es que me costó un poquito leerlo. Hace mucho que no narro, así que me costó un poquito. Y me puse bastante nerviosa. Especialmente por la temática que se trataba, como que igual me dejó un poco impactada. Estaba muy buena la historia, a mí sí me gustó. Como que me logré imaginar todo. Y eso, que igual sí sentí que de repente cambié como mucho y quizás no era el tono adecuado para la historia. O sea, como que la segunda parte sí siento que lo narré, pero que no era con el tono adecuado. Sí, o sea, como yo estoy grabando esto, la gracia es que después pueden oírse. Y se ha dicho en algunas veces que nos encontramos, no sé si en las Pasta Brava o talleres, pero el ejercicio de oírte, ya sea al jugar o narrar, te ayuda mucho a mejorar tú mismo, ¿cierto? Así como que, así lo dije. Porque uno tiene esa disonancia de cómo cree que habla y narra, o juega, y cómo lo hace realmente. Y eso solo lo lograrás determinar al oírte en la actividad. Entonces yo encuentro que es súper útil el ejercicio, incluso si te grabas solo para uso personal, ¿ya? Con cualquier aparato, con lo que tú quieras, solo para oírte y saber, ya, así estoy narrando, así estoy describiendo. Y a mí me ayudó mucho a mejorar. Yo siento que, por ejemplo, yo logré empezar a eliminar muletillas cuando juego, o intentar ocupar mejor el tono de la voz en ciertos momentos. Y yo siento que parte de esa mejora que pude ir obteniendo fue porque me oía. Y empecé a buscar, mira acá, esto podría hacerlo distinto. Voy a probar. Y yo siento que me ayudó. Así que también lo dejo como recomendación. Siempre y cuando les interese también enfocarse en mejorar esas partes. Porque hay gente que solo quiere jugar nomás, también está bien. Pero si te interesa ese campo, yo lo recomiendo mucho. El grabarse y oírse. Gracias. Yo igual creo que este texto igual tenía, quizá va a sonar raro lo que voy a decir, pero tenía el desafío de sonar femenino, ¿cachai? Como también sonar adolescente. Porque son niñas de colegio. Tipo, de quinto grado, creo que era, o sea, claro. no sé si quinto grado, Vladi, tú eres de Argentina, quinto grado es gente pequeñita, así como, no sé, 10 años, 12 años, o tiene otra connotación allá. Yo me imaginé quinto básico, así como, no sé si es lo mismo, ¿ya? Vladi anda yo no a cocinar. sé por qué me lo imagino de cuarto medio, del último año de ¿cómo se llama? De colegio. Yo siento que eso. Bueno, ahí quedará en el misterio. También, esto es una pequeña franja de spam. Como justo se habló de que este cuento tenía distintas voces narradoras, que pueden ser personajes no jugadores, objetos, conceptos, hasta el clima puede narrarte. Quiero compartir un taller que hicimos en Frecuencia Rolera hace un tiempo, en donde justo habla de aquello. Lo dejaré acá tanto en Spotify como en YouTube. Están todos los podcasts, así que vamos a ponerle enter. Franja de spam, gente. Así que se los dejo ahí. Si es que les interesa el tema. Ahí se hablaron de ciertas técnicas y se vieron ejemplos prácticos con los participantes, ¿cierto? Del taller de narración 5. Les propongo que leamos otro cuento, ¿ya? Yo creo que acá vamos a alcanzar a leer 2 cuentos, lo más probable. El primero fue cortito, pero
El segundo, los de Mary Shelley, tengo 3 ahí. Algunos tienen del orden de 10 páginas y hay uno que es el más extenso que tiene como 24. Busqué en internet una especie como de sinopsis de cada uno para leérselas y que ustedes me digan cuál les llama la atención como temática. ¿Bien? Así que se las voy a comentar. Una de los cuentos es El Mortal Inmortal. Sinopsis: por culpa de un elixir alquímico, un joven es obligado a vivir eternamente y a ver cómo su amada y el mundo que conoce se desvanece mientras él permanece inmutable. Este tiene 11 páginas. Siguiente. Historia de pasiones. Relato de corte medieval que se centra en la violencia con que las pasiones pueden llegar a arrastrar a los seres humanos. Es un relato romántico de esta antología de Mary Shelley, ¿ya? Que, para quienes están viendo la cámara, es esta. Es muy buena Mary Shelley. Ya. ¿Qué más? Ese tiene 24 páginas. Es el más extenso de los que traje. Y por último, hay uno que se llama La Transformación. Tiene 14 páginas y trata de el relato de pactos demoníacos centrado en la lucha del protagonista contra las fuerzas del mal, que poco a poco se apoderan de la totalidad de la atmósfera. ¿Bien? Esos son los 3 cuentos más o menos propuestos. De acuerdo, Racing, si sé que tú tienes partida justo como en 10 minutos, pero al menos por eso partí por el cuento más pequeño, para que alcanzaras a participar de esa lectura. Así que suerte en la partida. A los que permanecen, les pregunto, a partir de esa descripción, de hecho la voy a copiar en el chat, podría hacerlo. Me gustaría que ustedes me dijeran qué cuento quieren que leamos, porque vamos a alcanzar a leer uno más, ¿ya? Sí. La vez pasada, cuando hicimos esta actividad, de hecho Vladi estuvo presente en esa ocasión leyendo. Ahí sí que nos pusimos tryhard, así de verdad. Estuvimos 3 horas leyendo. Y quedamos vueltos locos. Así que ahora estamos buscando que sea un poco más acotado. Ya, voy a copiarles las descripciones de los cuentos para que ustedes puedan elegir uno de ellos. Y veamos también el cambio de la forma de expresarse de un cuento adolescente de colegio a un cuento de hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Porque Mary Shelley, veamos, revisen la sinopsis y me dicen cuál les llama la atención. El Mortal Inmortal. Ya tenemos un voto para el Mortal Inmortal. ¿Qué más? ¿Qué más? Que vi ahí a Violeta escribiendo. Bueno, ahí viene, a ver. Apoyo. Bueno. Ya, entonces tenemos al Mortal Inmortal. Y ya, entonces abran ese PDF. Ya. Aquí lo tengo también. Pero Historia de Pasiones es de la época, es de la época. Ya. Entonces el Mortal Inmortal. Si recuerdan que Mary Shelley es de, no sé, de los primeros mediados del 1800. Entonces, de esas pasiones góticas de la época. ¿Ya? Adiós, Roisin. Ya, entonces nos quedamos con el Mortal Inmortal. Me confirman Chela, Violeta, que tienen abierto el PDF. Listo. Bien. ¿Y Violeta? Muteada, pero mientras las instrucciones, vamos a leer una página
nos vamos a ir intercalando, ¿cierto? Entonces voy a partir yo, después va a venir Chela y finalmente Violeta. Ya. Ahí en el chat veo que estás lista, Violeta. De acuerdo, entonces vamos a partir. Y lo importante es ver el cambio también de la forma de expresarse. Así como comentario previo a esto, a mí me gusta mucho cómo se expresan estos cuentos antiguos, ¿cierto? Del siglo XIX, siglo XVIII, principios del siglo XX. Porque buscan o se nota una gran riqueza en la forma en que se expresan. Y a mí me gusta mucho. Yo siento que intento a veces... es como mi forma de expresar, que son como mis mentores y mentoras, ¿ya? Me gusta mucho esa forma de expresarse para una partida de rol, en donde las palabras tienen que ser la magia, ¿cierto? Tú eres un mago de las palabras y lo encuentro muy agradable. Distinto a, por ejemplo, el cuento que leímos recién, que está enfocado a un público adolescente. Ese tipo de lenguaje que tiene mucho menos adjetivos, ¿cierto? Menos descripciones o menos palabras. Para una partida de rol, por ejemplo, a mí no me gustaría. Me gusta que haya más que sea más profundo la forma en que te expresas. Me gusta mucho más ese saborcito. Y Mary Shelley es un ejemplo de eso para mí. Así que vamos a ver cómo nos va. Ya, voy a comenzar. Veamos. Voy a hacerle un poco de zoom a esto. Ahí estoy. Ya. 16 de julio de 1833. Este es un aniversario memorable para mí. En esta fecha celebro mi cumpleaños 323. ¿El judío errante? Por supuesto que no. Sobre su cabeza han pasado más de 18 siglos. En comparación con él, yo soy un inmortal muy joven. Entonces, ¿soy un inmortal? Es una pregunta que me he formulado día y noche durante 303 años y aún no soy capaz de contestarla. Hoy mismo detecté una cana entre mi pelo castaño. Sin duda significa decadencia. No obstante, puede que haya permanecido oculta durante 300 años, ya que algunas personas han encanecido por completo antes de cumplir los 20 años. Contaré mi historia, y el lector juzgará por mí. Contaré mi historia, y así procuraré pasar algunas horas de una larga eternidad, tan agotadora para mí, para siempre, puede ser, vivir para siempre. He oído hablar de encantamientos en los que las víctimas fueron arrojadas a un profundo sueño, para despertar después de 100 años, tan jóvenes como siempre. He oído hablar de los 7 durmientes. Sin ser agotador, ser inmortal así, pero... la carga del tiempo interminable, el paso tedioso de las horas. ¡Qué feliz era el legado de Nourjahad! Vuelvo a mi tarea. Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su recuerdo es tan inmortal como sus artes me hicieron a mí. Todo el mundo también ha oído hablar de su alumno, quien, sin saberlo, despertó al espantoso espíritu durante la ausencia de su maestro y fue destrozado por él. El informe, cierto o falso, de este accidente fue escuchado con grandes inconvenientes para el renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron en el acto. Sus sirvientes desaparecieron. No tenía a nadie cerca de él para que alimentara con carbón sus fuegos, siempre llameantes mientras dormía, o cuidara de los colores cambiantes de sus medicinas mientras estudiaba. Experimento tras experimento fracasó, ya que un par de manos no bastaba para acabarlos. Los espíritus oscuros se rieron de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio. Entonces yo era muy joven, muy pobre, y estaba muy enamorado. Había sido durante casi un año el pupilo de Cornelius, aunque me encontraba ausente cuando este accidente tuvo lugar. Al regresar, mis amigos me imploraron que no me quedara en la morada del alquimista. Temblé mientras escuchaba la terrible historia que me narraron.
No me hizo falta una segunda advertencia, y cuando Cornelius llegó y me ofreció una bolsa de oro si permanecía bajo su techo, sentí como si el mismo Satanás me estuviera tentando. Me castañetearon los dientes, el pelo se me puso de punta, y corrí a la velocidad que me lo permitieron las débiles rodillas. Mis titubeantes pasos me condujeron al mismo lugar al que durante 2 años había sido atraído cada noche. Una fuente de puras aguas blancas y burbujeantes junto a la cual había una muchacha de cabello oscuro, cuyos ojos brillantes estaban clavados en el sendero que yo solía recorrer todas las noches. No pudo recordar las clavados en la hora en que no amé a Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, como los míos, eran humildes pero respetables, y nuestra relación había sido una fuente de gozo para ellos. En una hora nefasta, una fiebre relación... no estoy viendo bien. Respetable, y nuestra relación había sido una fuente de gozo para ellos. En una era nefasta, una fiebre maligna se llevó a su padre y a su madre, dejando a Berta huérfana. Habría encontrado un hogar bajo mi techo paterno, pero lamentablemente la vieja dama del castillo próximo, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de ese instante, Berta vistió con sedas, habitó en un lugar de mármoles y se lo consideró favorecida por la fortuna. Sin embargo, en su nueva familia, Berta siguió siendo leal amigo de días muy humildes. A menudo visitaba la cabaña de mi padre, y cuando se le prohibió venir, se desviaba hacia el bosque cercano y se encontraba conmigo junto a su umbría fuente. A menudo declaró que no le debía una lealtad a su nueva protectora, igual de sagrada a la que nos unía a nosotros. No obstante, yo seguía siendo demasiado pobre para casarme, y ella se cansó de verse atormentada por mi culpa. Tenía un espíritu altanero pero impaciente, y se encolerizó por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos encontrábamos después de un periodo de ausencia, y ella había estado profundamente molesta mientras yo me encontré lejos. Se quejó con amargura y casi reprochó al ser pobre. Yo me apresuré a responder: aunque pobre, soy honesto, si no pronto podría ser rico. Esta exclamación provocó 1000 preguntas. Temía asustarla contándole la verdad, mas logró sacármela, y entonces, lanzándome una mirada de desdén, dijo: dices amarme, pero temes enfrentarte al diablo por mí. Protesté que solo había temido ofenderla, pero ella siguió pensando en la magnitud del premio que recibiría. Así, animado, humillado por ella, empujado por el amor y la esperanza, rindiéndome de mis últimos temores, con pasos rápidos y corazón ligero, regresé a aceptar la oferta del alquimista, y al instante me instalé en mi nuevo puesto. Pasó un año, me convertí en poseedor de una considerable cantidad de dinero. La costumbre había desterrado mis terrores. A pesar de la más dolorosa vigilancia, jamás había detectado rastro de un pie satánico, ni el estudioso silencio de nuestras moradas se vio perturbado alguna vez por un aullido demoníaco. Aún mantenía mis citas robadas con Berta, y la esperanza vivía en mí. Esperanza. Pero no el gozo perfecto, pues Berta imaginaba el amor y la seguridad eran enemigos, y su placer era el de dividirlos en mi pecho. Aunque de corazón leal, tenía una naturaleza algo coqueta, y yo era ese celoso como un turco. Me menospreciaba de 1000 maneras, aunque jamás reconocía estar equivocada. Me enloquecía de ira, y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces manifestaba que yo no era demasiado sumiso, y entonces me contaba alguna historia de un rival, favorito de su protectora. Estaba rodeada por jóvenes vestidos con seda,
ricos y despreocupados. ¿Qué posibilidad tenía el humilde aprendiz de Cornelius comparado con ellos? En una ocasión el filósofo me exigió tanto tiempo personal que fui incapaz de reunirme con ella, tal como era mi deseo. Este se hallaba ocupado en un importante trabajo y yo me vi obligado a quedarme día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparados químicos. Berta me aguardó en vano junto a la fuente. Su altivo espíritu se encendió ante mi descuido, y cuando por fin logré escaparme durante unos pocos minutos que me concedían para dormir, esperando consolarla, me recibió con desdén, me despidió con desprecio y juró que cualquier hombre poseería su mano en lugar de aquel que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo por su amor. Sería vengada. Y en verdad que lo fue. En mi sucio refugio oí que había ido de casa en compañía de Albert Hofer. Este tenía el favor de su protectora y los tres pasaron montados en sus caballos delante de mi humeante ventana. Me pareció que mencionaba mi nombre, seguido por una risa despectiva, mientras sus ojos oscuros se alzaban con menosprecio hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y su miseria, entraron en mi pecho. Derramé un torrente de lágrimas al pensar que jamás la llamaría mía, y lancé 1000 maldiciones a su inconstancia. No obstante, aún tuve que avivar los fuegos del alquimista y atender los cambios de sus ininteligibles medicinas. Cornelius había guardado vigilia durante 3 días y 3 noches, sin cerrar nunca los ojos. El progreso de sus alambiques era más lento de lo que esperaba. A pesar de su ansiedad, el sueño le pesaba en los párpados. Una y otra vez hacía a un lado la somnolencia con energía más que humana, y una y otra vez penetraba en sus sentidos. Observó sus crisoles con añoranza. «Todavía no están listos», murmuró. «¿Ha de transcurrir otra noche antes de que el trabajo esté conseguido?» «Winsor, tú eres vigilante, eres leal. Tú has dormido, muchacho, tú has dormido anoche. Mira ese frasco de cristal. El líquido que contiene es de rosa pálido. En el momento en que su tonalidad cambie, despiértame. Hasta ese momento podré cerrar los ojos. Primero se volverá blanco y luego emitirá destellos dorados. Pero no aguardes hasta entonces. Cuando el rosa se desvanezca, levántame». Apenas oí las últimas palabras. Ya había sido musitadas casi en sueño, y aún así no cedió del todo ante la naturaleza. «Wincy, muchacho», repitió, «no toques el frasco. No te lo lleves a tus labios. Es un filtro para curar el amor. Tú no quieres dejar de amar a tu Berta. Cuídate de beberlo». Y durmió. Su venerable cabeza se hundió en el pecho y oí débilmente su respiración regular. Durante unos minutos observé el frasco. La tonalidad rosada del líquido permaneció inalterada. Luego, mis pensamientos vagaron, visitaron la fuente y repasaron 1000 escenas encantadoras que jamás serían renovadas, jamás. Víboras y culebras se cobijaban en mi corazón, mientras la palabra jamás se formaba a medias en mis labios. Mujer falsa, falsa y cruel. Nunca más me sonreiría como le sonreiró aquella noche a Albert.
Mujer despreciable, detestable. No me quedaría sin ser vengado. Vería morir a Albert a sus pies. Ella moriría también bajo mi venganza. Había sonreído con desdén y triunfo. Sabía de mi desgracia y de su poder. Sin embargo, ¿qué poder poseía? El de estimular mi odio, mi absoluto desprecio, todo menos mi indiferencia. Si tan solo pudiera conseguir eso, mirarla con ojos indiferentes, transfiriendo mi amor rechazado a una mujer más hermosa y más leal, eso sí que sería una victoria. Un relámpago brillante surgió ante mis ojos. Había olvidado la medicina del adepto. La miré maravillado. Relámpagos de admirable belleza, más brillantes que los destellos que emite un diamante cuando se posan los rayos del sol en él. Salían de la superficie del líquido. Un olor de lo más fragante y grato invadió mi olfato. El frasco parecía un globo de vidrio vivo, adorable al ojo y de lo más invitador al paladar. El primer pensamiento que tuve, inspirado por los sentidos menos nobles, fue: beberé. Debo beber. Alcé el frasco a los labios. Me curará el mal de amor, de la tortura. Ya había vaciado la mitad del licor más delicioso que jamás hubiera probado un paladar humano, cuando el filósofo se agitó. Me sobresalté y dejé caer el frasco de cristal. El líquido llameó y danzó sobre el suelo mientras yo sentía la mano de Cornelius en mi cuello, al mismo tiempo que gritaba: ¡desgraciado! ¡Ha destruido el trabajo de mi vida! El filósofo ignoraba que yo hubiera bebido algo de su droga. Creía, con mi asentimiento tácito, que había levantado el frasco por curiosidad y, asustado por su brillo y los destellos de la intensa luz que emitía, lo había dejado caer. Nunca le saqué de su engaño, y el fuego de la medicina estaba apagado. La fragancia desapareció, y él se calmó, como todo filósofo bajo la prueba más dura, y me mandó a descansar. No intentaré describir el sueño de gloria y felicidad que bañó mi alma en el paraíso durante las restantes horas de aquella noche memorable. Las palabras serían opacas y huecas para explicar mi gozo, la alegría que dominaba mi pecho. Cuando desperté, caminaba en el aire, mis pensamientos moraban en el cielo. La tierra parecía el cielo y mi herencia en ella era la de un trance de júbilo. Esto es estar curado del amor, pensé. Veré a Berta hoy y encontrará su amor frío y distante, demasiado feliz para ser desdeñoso, pero terriblemente indiferente hacia ella. Las horas transcurrieron rápidamente. El filósofo, seguro de que había tenido éxito en una ocasión y creyendo que podría tenerlo de nuevo, comenzó a mezclar la misma medicina una vez más. Se encerró con sus libros y drogas. Yo disfruté de vacaciones. Me vestí con esmero. Me miré a un viejo pero bruñido escudo que me sirvió de espejo. Creí que mi apariencia había mejorado de manera maravillosa. Me apresuré a salir de los límites de la ciudad con la alma bañada con júbilo y rodeado por la belleza del cielo y de la tierra. Caminé mis pasos hacia el castillo y ya podía ver sus altas torres con corazón ligero, pues estaba curado del amor. Mi Berta me vio de lejos mientras subía por la avenida. No supe qué impulso súbito animó su pecho, pero al verme bajó con la agilidad de un fauno por las escaleras de mármol y corrió hacia mí. Sin embargo, otra persona me había observado, la vieja bruja de la cuna, de noble cuna, esa que se llamaba su protectora, y que era su tirana. También me había visto. Cogió jadeante de raza arriba mientras un paje tan feo como ella le ayudaba, la abanicaba mientras avanzaba, y detuvo a mi hermosa niña con las siguientes palabras:
¿A dónde vas, mi intrépida señora? ¿A dónde con tantas prisas? De regreso a tu jaula. Los halcones andan sueltos. Berta juntó las manos, con ojos aún clavados en mi silueta cada vez más próxima. Vi el enfrentamiento. Cuánto odié a esa vieja bruja que frenaba los amables impulsos del suavecido corazón de mi Berta. Hasta ahora, el respeto por su posición social me había hecho evitar el castillo de la anciana dama. En esta ocasión, desdené. Tales consideraciones son triviales. Estaba curado del amor y elevado por encima de todos los temores humanos. Aceleré el paso y pronto llegué a la terraza. ¡Qué hermosa se veía Berta! Sus ojos lanzaban llamas, las mejillas de las brillantes con impaciencia y furia. Estaba 1000 veces más encantadora y gracil que nunca. Yo ya no la amaba. ¡Oh no! La adoraba, la idolatraba. Aquella mañana había sido hostigada con algo más que la vehemencia habitual para que considerara en un matrimonio inmediato con mi rival. Se le reprochó el aliento que le había mostrado y se le amenazó con echarla de desgracia y humillación. Ante esta amenaza, su orgulloso espíritu se sublevó, pero cuando recordó el desdén con que había tratado y como quizá de esa manera había perdido a la única persona que ahora consideraba su único amigo, lloró con remordimiento y con furia. En ese momento aparecí yo. ¡Oh, Wincy!, exclamó. «Llévame a la cabaña de tu madre, rápido, deja que abandone los lujos odiados y perfidia esa noble morada. Llévame a la pobreza y la felicidad». Abracé con arrebato. La vieja dama estaba muda de ira y comenzó a soltar imprecaciones cuando nos encontrábamos ya de camino hacia mi casa natal. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva que había escapado de una jaula de oro en busca de una naturaleza y libertad. Con ternura y júbilo, mi padre, que la amaba, le dijo una calurosa bienvenida. Fue un día de gozo que no necesitó la adición de posición. Celestial de alquimia para sumirme en el deleite. Poco después de aquel memorable día, me convertí en el marido de Berta. Dejé de ser el alumno de Cornelius, pero seguí siendo su amigo. Siempre sentí gratitud hacia él por haberme conseguido, aunque involuntariamente, esa espléndida pócima de elixir de vino, que, en vez de curarme del amor, triste cura, solitario e infeliz remedio para males que parecen bendiciones al recuerdo, me había inspirado valor y decisión, haciéndome ganar un inestimable tesoro en la persona de mi Berta. A menudo recordaba maravillado ese periodo embriagador, casi de trance. La bebida de Cornelius no había consumido la misión para la que él afirmaba que había sido preparada, pero sus efectos eran más potentes y felices de lo que puede expresar las palabras. Poco a poco había pasado, aunque aún permanecían, y coloreaban la vida con tonalidades de esplendor. A menudo Berta se preguntaba por mi ligereza de corazón y mi inusual júbilo, ya que antes yo había sido más bien de disposición seria, incluso triste. Me amaba más por mi temperamento vivaz, y nuestros días estuvieron en alas de la alegría. 5 años después, fui llamado repentinamente al lecho del moribundo Cornelius. Me había mandado buscar, solicitando mi presencia inmediata. Le encontré tumbado en su camastro, debilitado hasta la muerte. La vida que aún le quedaba animaba sus penetrantes ojos, que estaban clavados en un frasco de cristal lleno de líquido rosado. «Mira», dijo con voz rota y remota, «la vanidad de los deseos humanos». Por segunda vez, mis esperanzas estaban a punto de verse coronadas. Por segunda vez, fueron destruidas. Mira ese licor. ¿Recuerdas
que hace 5 años también lo preparé con el mismo éxito. Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban probar el elixir de la inmortalidad. Tú me lo quitaste. Y ahora ya es demasiado tarde. Habló con dificultad y volvió a caer sobre la almohada. No pude evitar preguntar: ¿cómo, reverendo maestro, puede una cura para el amor restaurar la vida? Una débil sonrisa le iluminó la cara mientras escuchaba con atención su respuesta, apenas inteligible. Una cura para el amor, para todas las cosas, el elixir de la inmortalidad. Si ahora pudiera beber, viviría para siempre. Mientras hablaba, el líquido lanzó un destello dorado, una fragancia que recordaba perfectamente inundó la atmósfera. Cornelio se incorporó, débil como estaba. La fuerza pareció invadir milagrosamente su cuerpo. Alargó la mano. Una explosión sonora me sobresaltó. Una lengua de fuego salió disparada del elixir y el frasco de cristal que lo contenía quedó reducido a átomos. Giré los ojos hacia el filósofo. Había vuelto a echarse. Tenía los ojos vidriosos, las facciones rígidas. Estaba muerto. Pero yo vivía y viviría para siempre. Eso dijo el desafortunado alquimista, y durante unos días creí sus palabras. Recordé la gloriosa ebriedad que había seguido a la pócima que tomé. Reflexioné en el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma. La extraordinaria elasticidad del primero, la vigorosa ligereza de la segunda. Me observé en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis facciones. En el periodo de 5 años que había transcurrido, recordé los colores radiantes y el grato aroma de aquella pócima deliciosa. Era valioso el don que concedía. Entonces, yo era inmortal. Unos pocos días después me reí de mi credulidad. El viejo proverbio de que uno no es profeta en su propia tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Le amé como hombre y le respeté como sabio, pero despreciaba la noción de que podía dominar los poderes de la oscuridad, y me reí de los temores supersticiosos con que lo contemplaba el vulgo. Era un filósofo sabio, pero no tenía relación alguna con ningún espíritu salvo los de la carne y el hueso. Su ciencia era sencillamente humana, y la ciencia humana, pronto me convencí a mí mismo, jamás sería capaz de conquistar las leyes de la naturaleza. Hasta llegar a aprisionar el alma para siempre en su morada carnal, Cornelius había preparado un brebaje que tonificaba el alma, más embriagador que el vino, más dulce y aromático que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales que impartían júbilo al corazón y vigor a las extremidades. Pero sus efectos pasarían. Estaban disminuyendo en mi cuerpo. Yo era afortunado por haber bebido salud y gozo, y quizás larga vida, de manos de mi maestro. Pero mi suerte terminaba ahí. La longevidad era bastante diferente de la inmortalidad. Seguí manteniendo esa creencia durante muchos años. A veces me invadía un pensamiento. ¿De verdad había estado engañado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que me encontraría con el destino de los hijos de Adán a su debido tiempo, quizás un poco más tarde, pero a una edad natural. No obstante, no cabía duda de que mantenía un aspecto maravillosamente juvenil. Se reían de mí por mi vanidad de consultar el espejo tan a menudo, pero lo consultaba en vano.
Mi frente permanecía sin arrugas. Mis mejillas, mis ojos, toda mi persona continuaba tan impecable como en mi 20º cumpleaños. Me sentí atribulado. Miraba la belleza desvanecida de Berta. Más bien parecía a su hijo. Poco a poco nuestros vecinos comenzaron a realizar observaciones similares. Y al final descubrí que se me conocía por el nombre del sabio encantado. La misma Berta empezó a sentirse inquieta. Se volvió celosa e irritable. Y por último, empezó a cuestionarme. No teníamos hijos. Estábamos solos los dos. Y aunque a medida que envejecía su espíritu vivaz se tornaba un poco malhumorado y su belleza disminuía tristemente, yo la amaba en mi corazón como la amante que había idolatrado, la esposa que había buscado y ganado con amor tan perfecto. Finalmente, nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. Con vergüenza, yo había adoptado en cierta medida los hábitos de una edad más avanzada. En el baile ya no me mezclaba con los jóvenes y alegres, sino que mi corazón se unía a ellos mientras contenía los pies, y me convertí en una persona figura entre los jóvenes de nuestra villa. Pero antes del tiempo que ahora menciono, las cosas se vieron alteradas y nos encontramos universalmente aislados. Se decía que nosotros, al menos yo, había mantenido relaciones perversas con algunos de los supuestos amigos de mi antiguo maestro. Sentía pena por la pobre Berta, pero la abandonaron. A mí se me observó con horror y odio. ¿Qué debía hacer? Nos sentamos delante del fuego invernal. La pobreza se había hecho sentir, pues nadie compraba los productos de mi granja, y a menudo me había visto obligado a viajar 30 kilómetros hasta algún lugar donde no era conocido para venderlos. Es verdad que habíamos ahorrado algo para un día aciago, y ese día había llegado. Nos sentábamos junto a nuestro solitario fuego invernal, el joven de corazón viejo y su vieja esposa. Una vez más, Berta insistió en conocer la verdad. Rememoró todo lo que había oído decir hacia mí y añadió sus propias observaciones. Me invocó a soltar el hechizo. Describió cuánto más hermoso era el cabello cano que mis rizos castaños. Habló sobre el respeto y el honor que se ganaba con la edad, cuán preferibles a la poca consideración que se le prestaba a los jóvenes. ¿Es que yo imaginaba que los despreciables dones de la juventud y la buena apariencia superaban la desgracia y el odio y el desdén? No. Al final, se me quemaría con un practicante del arte negro, mientras que ella, a quien no me había dignado comunicarle ni una parte de mi buena fortuna, podría ser lapidada como cómplice mía. Por último, insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los mismos beneficios de los que yo disfrutaba. De lo contrario, me denunciaría. Entonces, rompió en lágrimas. Así, acosado, consideré mejor contar la verdad. Se le revelé con toda la ternura que fui capaz de mostrar, y solo hablé de una vida muy larga, no de inmortalidad. Representaciones que, por cierto, coincidían más con mis propias ideas. Cuando finalicé, me levanté y dije: ¿y ahora, Berta mía, denunciarías al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé, pero es demasiado duro. Mi pobre esposa, que tú debas sufrir por mi mala suerte y las malditas artes de Cornelius. Te dejaré. Tienes suficientes riquezas y los amigos regresarán con mi ausencia. Me iré, joven como parezco, y con suerte como soy, y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el sustento entre extraños, desconocidos sin desesperar sospechas. También la juventud. Dios es testigo de que no abandonaría en la vejez, pero tu segunda y felicidad así lo requieren. Cogí la gorra y me dirigí hacia la puerta. Al instante los brazos de Berta me rodearon el cuello y presionó los labios contra los míos. «No, esposo mío, mi Wincy», dijo.
No te irás solo. Llévame contigo. Nos iremos de este lugar. Como tú lo afirmas, entre extraños pasaremos desapercibidos y estaremos seguros. No son tan vieja como para avergonzarte, mi Whimsy. Me atrevo a decir que el hechizo pasará pronto. Con la bendición de Dios, adquirirás un aspecto mayor. Como es correcto, no me dejarás. Devolví el abrazo con calor. No lo haré, mi Berta. Solo por tu bien había pensado en algo semejante. Seré tu esposo leal y fiel mientras estés conmigo, y cumpliré con mi deber hacia ti hasta el último momento. Al día siguiente nos preparamos en secreto para nuestra partida. Nos vimos obligados a realizar grandes sacrificios pecuniarios. No pudo evitarse. Por último, conseguimos una cantidad suficiente para mantenernos, como mínimo, mientras Berta viviera. Y sin despedirnos de nadie, abandonamos nuestro país natal para refugiarnos en un lugar remoto de la Francia occidental. Fue cruel trasladar a la pobre Berta de su ciudad natal y de sus viejos amigos a un nuevo país, un nuevo idioma y nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que este traslado fuera insignificante para mí, pero sentí gran compasión por ella y me alegró ver que encontraba compensación a sus desgracias en una variedad de circunstancias ínfimas y ridículas. Lejos de todos los chismosos, se afanó por reducir la aparente disparidad de nuestras edades con 1000 artes femeninas, maquillaje, vestidos juveniles y vivacidad de modales. No podía enfadarme. ¿Acaso yo mismo no llevaba una máscara? ¿Por qué irritarme con la de ella por tener menos éxito? Me afligió profundamente recordar que esta era mi Berta, a quien tanto había amado y a quien había ganado con tanto arrebato. La joven de ojos oscuros. La joven de ojos y cabellos oscuros, con sonrisas de encantadora astucia y de paso fauno. Esta anciana remilgada, bobalicona y celosa, debía haber reverenciado sus rizos grises y mejillas marchitas. Pero esto era mi obra, lo sabía, pero no por ello deploraba menos esta clase de debilidad humana. Sus celos jamás descansaban. Su principal ocupación era descubrir que a pesar de la apariencia exterior, yo mismo envejecía. Sinceramente creo que la pobre alma me amaba de verdad en su corazón, pero jamás una vieja tuvo una manera más atormentadora de expresar afecto. Veía arrugas en mi cara y decrepitud en mi andar, mientras yo marchaba con vigor juvenil, siendo el más joven de entre los jóvenes. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, imaginando que la bella del poblado me contemplaba con ojos de aceptación, me compró una peluca gris. Su discurso constante entre sus conocidos era que aunque yo parecía tan joven, mi cuerpo estaba enfermo. Y afirmaba el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y que debía estar preparado constantemente, si no para una muerte súbita y terrible, al menos sí para despertar una mañana con el pelo cano y encorvado, con todas las marcas de los años avanzados. Sus advertencias se mezclaban con mis interminables especulaciones respecto a mi extraño estado, y adquirí un vivo interés, aunque doloroso, en escuchar todo lo que su rápida inteligencia y excitada imaginación podían decir sobre el tema. ¿Por qué seguir con estas nimias circunstancias? Vivimos durante muchos y largos años. Berta tuvo que permanecer en cama por una parálisis. La cuidé como una madre lo haría con su hija. Se tornó irritable.
y aún seguía obsesionada con el tiempo que yo la sobreviviría. Siempre ha sido una fuente de consuelo para mí el hecho de que realicé mi deber con escrupulosidad hacia ella. Había sido mía en la juventud y era mía en la vejez. Y por fin, cuando la cubrí con la mortaja, lloré al sentir que había perdido todo lo que de verdad me unía a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y aflicciones, y cuán pocos y vados mis gozos. Me detengo aquí en mi historia. No continuaré más. Un marinero sin timón o compás, arrojado a un mar tormentoso, un viajero perdido en un páramo, sin hito o estrella para guiarle. Ese he sido yo, pero más perdido y desvalido que ellos. A estos podría salvarlos un barco que se acerca o una cabaña lejana. Pero yo no tengo ningún faro, excepto la esperanza de la muerte. Muerte, misteriosa amiga de cara lúgubre de la debilidad humana, ¿por qué a mí, de entre todos los mortales, has apartado de tu abrazo protector? Oh, por la paz de la tumba, el silencio del féretro, deja de trabajar en mi cerebro y que mi corazón no lata más que con emociones afectadas solo por diversas formas de tristeza. ¿Soy inmortal? Vuelvo a mi primera pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que la pócima del alquimista tuviera más bien longevidad que vida eterna? Tal es mi esperanza. Y ha de recordarse que solo bebí la mitad de la poción. ¿No era necesaria la totalidad para completar el encantamiento? ¿Haber bebido la mitad del elixir de inmortalidad solo es ser medio inmortal? ¿Así? Mi siempre se ve truncado y anulado. Pero, una vez más, ¿quién es capaz de enumerar los años de media eternidad? A menudo trato de imaginar por qué regla puede dividirse el infinito. A veces tengo la fantasía de que los años caen sobre mí. He encontrado una cana, necio. Me lamento. Si a menudo el temor de la edad y la muerte reptan fríamente en mi corazón, y cuanto más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese enigma es el hombre nacido para perecer, cuando lucha, como yo, contra las establecidas leyes de la naturaleza. Pero seguro que por esta anomalía de sentimiento quizá muera. La medicina del alquimista no será resistente al fuego, a la espada o a las asfixiantes aguas. He mirado las azules profundidades de muchos lagos plácidos y el tumultuoso torrente de muchos ríos poderosos, y he dicho, la paz muera en esas aguas. Sin embargo, me he alejado de allí para vivir un día más. Me he preguntado si el suicidio sería un crimen para alguien al que solo de esa manera se le abrían los portales del otro mundo. He hecho de todo, salvo presentarme como soldado o duelista, un objetivo de destrucción para mis... No, mis compañeros mortales, razón por la que le he evitado. No son mis compañeros. El inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y efímera existencia nos separa como los pueblos. No podría alzar una mano contra el más débil de los más poderosos de entre ellos. De este modo he vivido durante muchos años, solo y cansado de mí mismo. Deseo de la muerte, pero sin morir jamás, un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia podrían invadir mi mente, y el amor ardiente que roe mi corazón jamás será devuelto. Jamás encontraré un igual que quiera abrazarse, vivir solo para atormentarme. Hoy he ideado un plan con el que tal vez acabe con todo, sin la autodestrucción y sin haber de otro hombre un Caín, una expedición a la que ningún cuerpo mortal podría sobrevivir, incluso el mundo de juventud y fuerza que habitan en mí. Así atacaré la inmortalidad y descartaré para siempre, o retornaré para ser la maravilla y benefactor de la especie humana. Antes de partir,
Una miserable vanidad me ha hecho escribir estas páginas. No moriré sin dejar nombre atrás. 3 siglos han pasado desde que bebí la fatal poción. No transcurrirá otro año antes de que encontrarnos gigantescos peligros, luchando con los poderosos de la helada y en su propio terreno, asolado por el hambre y la tempestad. Entré este cuerpo, una jaula demasiado tenaz para una helada libertad, a los elementos destructivos del aire y del agua. O si sobrevivo, mi nombre será grabado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Y una vez conseguido mi objetivo, adoptaré unos medios más decisivos y, esparciendo y aniquilando los átomos que componen mi cuerpo, liberaré la vida aprisionada en sus interiores, tan cruelmente frenada para partir de esta sombría tierra a estas esferas afín con su esencia inmortal. Ahí termina nuestro cuento del mortal inmortal. ¿Qué les pareció? Me gustó mucho. Entonces, déjame pensar, que me gustó. Mira, a mí me gusta mucho ese cuento de Mary Shelley. Quizá me lo imagino yendo a una expedición a los polos, más o menos, con el final. Así. Las montañas de la locura. Ah, alto crossover. ¿No? Pero se nota mucho la diferencia en las palabras, ¿cierto? Como que acá intentan ocupar un lenguaje como más, no sé qué nombre darle, no sé si más neutro, no sé si con más versado, no sé a qué equivaldrá esto en la época, pero me gustó también. ¿Ya? ¿Y tú, Chela? ¿Qué te pareció? Aló, me gustó, siento que era más como descriptivo de las cosas, los lugares, de las cosas que pasaban, que el cuento anterior. Sí. Como que, bueno, tú habías mencionado que era como que era diferente el público al que estaba dirigido. Yo creo que también esto también aplica en la narración, ¿cierto? La diferencia entre el uso de verbos y el uso de adjetivos. Porque cuando uno está narrando, ya sea jugador o narrador, recuerden que siempre cuando hablamos de narrador, los jugadores son narradores también. Que tienen que describir cosas. Entonces, cuando tú tienes frente a ti el verbo y el adjetivo, tienen efectos distintos. El verbo es para aumentar el ritmo, para generar movimiento. Y el adjetivo es para pausar el ritmo y generar descripción. Por ejemplo, este cuento se ocupaba más adjetivos, era más pausado. Equivalente a una narración, ¿cierto? Tú puedes decir: y se acerca a la puerta. Se detiene a tocar su textura rasposa, mientras oye a través de la misma un sonido amortiguado de pasos que se van alejando lánguidamente, como ecos, como el latir de un corazón a punto de decir adiós. Ya, eso es lento, ¿no? Pero intento describir, ocupé adjetivos, palabras. Si yo quiero ocupar verbos y dar movimiento, ¿cierto? Ser más rápido, que yo siento que el cuento, el primero, fue así, más directo, y abre la puerta rápidamente y ve a una persona alejándose con pasos. Si ocupo adjetivos me detengo, pero si voy rápido, ¿ya? Con pasos rápidos, ¿ya? Y no pierdo mucho tiempo. Y ocupo un lenguaje, si te das cuenta, mucho más directo, que se asemeja al del primero, ¿cierto? Un lenguaje que es directo, que no se da vueltas. ¿Por qué? Porque está apuntando al ritmo, a ir rápido. En partidas de rol también aplica, ¿cierto? Escenas de acción, escenas de persecución, ¿cierto? Si yo en ese momento abuso del uso de adjetivos, de forma constante me refiero, estoy deteniendo la escena, estoy bajando el ritmo. Entonces yo creo que estos dos cuentos reflejan muy bien eso.
El primero yo creo que es más rico en el uso de verbos para dar acción, y el segundo es más rico en el uso de adjetivos para dar descripción. Y tienen ritmos distintos. El primero se siente rápido y el segundo se siente más pausado. No sé qué les parece ese... Bueno, ¿qué piensan de lo que les estoy comentando? Igual ¿Están de acuerdo? creo que acabo de darme como de tomar en cuenta que ambos son, o sea, cuentan los hechos desde su perspectiva. O sea, realmente los dos son narradores en primera persona, ¿cierto? Sin Ujú. embargo, creo que el primer narrador, la narradora, finalmente esta niña que está viendo todo, como tiene menos adjetivos, o claro, como tú dices, es un relato mucho más rápido, como exaltado, pareciera que tuviera mucho menos confiabilidad su discurso. En cambio, el segundo pareciera que fuera un poco más objetivo, como describiendo su propia realidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, finalmente como esta niña y le da un tinte mucho más ambiguo a la situación, ¿sí? Porque está describiendo lo que está pasando, no lo que, y un poco de lo que ella estaba sintiendo, pero está describiendo lo que está pasando desde su perspectiva, ¿cierto? En cambio, este segundo narrador se detiene mucho más en sus propios sentimientos, su propia percepción, en describir mucho más lo que él sentía en ese momento y las razones del por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces le da un poquito más de fidelidad a su discurso. Sí, Lo hace entre comillas un poco más objetivo. En cambio, el primero va mucho más rápido. Quizás tú no podrías confiar realmente que la impresión o las razones que se están dando de todos estos fenómenos son los correctos. Y por eso que el final queda mucho más abierto, ¿no? A pesar de que ambos finales son abiertos, digamos. de hecho sí, coincido con esa sensación. Acá no sé si se deba al uso de verbos o adjetivos, pero sí siento que se plasman dos narradores, como mencionas, muy distintos. En este cuento del Mortal Inmortal, él cuenta su historia ya vivida. Como que se siente vivida, meditada, digerida, y simplemente está relatando cosas de las que está 100% seguro. Su única duda en todo el cuento es esta pócima, este elixir, cuándo su efecto terminará o qué tan inmortal es realmente. Pero todo lo demás es algo escrito en piedra que puede narrarte con seguridad y tú crees cada palabra. Pero la niña no. Y yo creo que ahí volvemos al tema de las partidas de rol, que eso es emulable. Cuando a ti te toca narrar, en este caso, como vas a ocupar NPC, ¿cierto? Ahí sí estamos pensando en el narrador más que el jugador. La forma en que eliges las palabras o la seguridad que transmites cuando un NPC está describiendo algo, contando algo, o a su vez, si lo transmites de una forma más insegura, como que te muestras que tú mismo estás dudando de lo que estás diciendo, la sensación que transmites como narrador a tu mesa es muy distinta. Entonces, si tú quieres a veces generar esa duda en tu propia mesa de que lo que están escuchando no saben si confiar en ello o no, es intentar emular aquello, ¿ya? Mostrarse como un narrador no confiable, ¿cierto? Pero si tú a ti narras de una forma así muy segura, muy mesurada y controlando cada arista de lo que estás comentando, vas a transmitir esa seguridad en que es certero lo que dices. Y tú puedes jugar ahí con el metajuego. Este narrador de seguro, certero, mesurado, que cada fragmento de lo que dices parece muy cierto, quizás está equivocado porque tiene información parcial de los hechos. En cambio, la persona que narra de una forma que se siente como insegura, agitada, quizás de verdad está transmitiendo los hechos. Tú puedes hacer los dos juegos finalmente, pero lo relevante a pensar es que
la forma en que transmito y las palabras que ocupo, el uso mayor o menor de verbos o adjetivos, sí te transmite un sabor distinto en la narración. Más allá de agilizar algo o sumarle o restarle descripción o pausa, es cómo tus jugadores van a creer o cuánto van a confiar o interpretar las palabras que tú como narrador estás utilizando cuando no eres el narrador omnisciente. Cuando eres los otros narradores, ¿cierto? El objeto, el sonido, el NPC, el clima, etc. Siento que es una herramienta muy importante como para pensar que existe. Y no, jugándola puede intentar probar y ver cómo resulta. Yo creo que acá es mucho de pruebas individuales, ¿cierto? Son tus mesas, son tus partidas. E intenta experimentar en cómo te va con ello. Creo que una vez me pasó en una sesión que era de llamada de Cthulhu, donde tiré un dado, no sabía para qué era, o sea, todos tiramos dados, no sabíamos para qué, pero al final, y no sabíamos si habíamos fallado o tenido éxito, ¿sí? Pero al final, lo que se explicó, lo que se entendió era que algunos estábamos drogados y otros no. Entonces, lo que uno de nosotros veía era cosas porque estaba drogado, pero influía en los demás, obviamente porque estábamos en una situación de máxima tensión, ¿cierto? Entonces también quizá ahí como narrador, hacer esas tiradas como entre comillas secretas, de ya tira, sabes que es por algo, ¿no? Generas como una expectativa, no dices para qué. Y no te, o sea, tener como la sutileza también de, claro, hacer estas tiradas, no 1000 ni 1500, ni para no decir nada, digamos. Pero esta fue clave porque nos confundió, porque no sabíamos, como te digo, si uno estaba drogado y lo que veían era cierto y los otros no. Y fue muy interesante porque, claro, mi personaje era el que estaba drogado y veía cosas. Y oía cosas y a causa de eso disparó o estuvo a punto de dañar a los otros personajes. Entonces creo que ahí también es una forma de jugar con lo que es la percepción, con esto de no sabe si realmente lo que está percibiendo el personaje es real. Y aumenta mucho la tensión y puede realmente influir, y sobre todo si se está como trabajando colaborativamente, en lo que deciden también los otros personajes y los otros jugadores, lo cual yo creo que también o sea, como que hace interesante y diferente como este momento o la partida. En ese caso fue un momento diferente al final. De hecho fue al final de la resolución de un misterio, claro. Entonces también ahí te da otra situación porque el misterio se resuelve, pero no sabes si de verdad lo resolviste, ¿ya? ¿Sí? O de verdad era lo que, o sea, finalmente lo que cree tu personaje. Tú te das cuenta que estabas drogado, finalmente, pero tu personaje queda como con la sensación de que no era así. Eso en los juegos de rol, esas u otras técnicas son dentro del campo del horror psicológico, se le llama. Son esas técnicas que apuntan a que los sentidos de tu personaje no son confiables. Entonces no puedes tener la seguridad de lo que las experiencias de tu personaje, lo que ve, lo que huele, lo que escucha, etcétera, están pasando o no. Hay distintas herramientas. Esa es la del dado, es una técnica muy antigua de los narradores, ¿cierto? Pedir lanzar un dado sin decir para qué es, sea real o no lo que estás lanzando, siempre aumenta un poco la tensión, ¿no? Pero yo creo que hay técnicas muy simples, pues. A ver, hay una que me acuerdo, no la he ocupado tanto como quisiera porque se me olvida. Pero es la disonancia narrativa, en el sentido de en la mesa ves una pera o una manzana
Y después cuando vuelves a la mesa y preguntas, u otro jugador se acerca a la mesa, tú le dices, hay 3 plátanos. O hay 3 manzanas. No, le cambias algo muy pequeño de la cotidianidad. Un mismo punto se ve distinto para la misma persona antes o después. O cuando otro que no es él mira lo mismo. Pero es algo muy pequeño. Al punto de que si no están atentos, a veces puede no ser notorio. Estás modificando lo cotidiano. ¿Ya? Volviendo al cuento original. Extraño, pero familiar. Es solo un cuenco con fruta. Pero cuando son cosas relevantes, ¿no? Abro mi revólver. Tengo 4 balas en mi revólver. Después vuelvo a abrirlo. En realidad tienes 2 balas. 2, pero me dijiste que eran 4, pero ves 2 balas. ¿Qué significa eso? ¿Habían 4 originalmente? ¿Mi personaje cree que habían 4 o habían 4 y algo pasó con esas 2? Generas la ambigüedad, ¿cierto? La duda. ¿Por qué? Porque ya dejas de confiar en ese sentido de lo que tu personaje está experimentando. Y la idea de ocupar esas herramientas es que haya una justificación. O sea, no es como que cada cosa que tú le digas como narrador piense que puede ser mentira, sino que sirva como herramienta en su justa medida. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Esas son técnicas establecidas, ¿cierto? Y lo que dice Violeta lo voy a leer es hacerle gaslighting a los jugadores. Claro. Pero eso es parte de técnicas que se pueden ocupar para generar la tensión, ¿cierto? Es cómo le transmito a alguien que estamos jugando todos rol de que su personaje ya no puede confiar en sus sentidos. Tengo que hacerlo de cierta manera. Y esos detalles que son pequeños, ¿cierto? O sea, que no tienen un impacto narrativo en que eso genere que falle una tirada, que eso genere como que se muere. No. Son minucias, son detalles accesorios, pero que en su conjunto van a permitir transmitir la sensación de que no puede confiar en sus sentidos. Esa es una forma también de transmitir una locura, ¿ya? Una tirada fallida de locura, en donde tú empiezas a generar una disonancia narrativa. Y eso puede ser una herramienta interesante a explorar. Así que, bien. Pero, bueno, miren, yo creo que ya podemos ir finalizando. No sé si, Chela, quieres comentar algo también para cerrar. O si Neuromante o Vladi quieren dejar algo por escrito, o que estaban aquí de oyente. Ustedes me dirán, ¿no? Nada más que agradecerte, que quedé cansada de no narraba hace harto y este ejercicio igual me sirvió para sumergirme de nuevo en la narración. Así que muchas gracias. Nunca había hecho este ejercicio de narrar y grabarme, así que me va a servir mucho. Así que gracias por la instancia. Ay, gracias por participar. Y sí, pues te recomiendo, cuando te toque narrar partidas o jugar, buscar grabarte, ¿ya? Es para uso personal. Pero te aseguro, que te va a ayudar a descubrir cosas sobre tu propia forma de jugar o narrar que te permitirá encontrar puntos de mejora. Pero te aseguro. Y al menos a mí me ayudó mucho. Y a la gente que pues yo a veces he hablado con otras personas que crean contenido, y le he preguntado esto, así como, oye, ahora cuando te comenzaste a escuchar y no sé, pasó algo, y siempre es la misma respuesta. De verdad te permite encontrar puntos en donde tú dices, ¿en serio yo hacía eso? ¿En serio hacía A en vez de...? Y yo pensaba que hacía B. Como que tú tienes una propia disonancia de tú como crees que estás narrando a como realmente lo estás haciendo. Y la única forma que lo puedas descubrir es escucharte. ¿Ya? Saludos, Vladi, sí. Y saludos, Neuromantes, ¿eh? Voy a leer esto en voz alta porque como esto lo estoy grabando, si alguien lo escucha y es solo audio. Horacio, ¿cierto? Dice, he tomado apuntes, me gustan mucho estos talleres. Y Vladi, nada, saludos chicos, me encantan estos eventos. Hoy no pude participar, pero siempre presente. Y bueno, con esto vamos a finalizar. También gracias, Violeta, por participar. Y damos por cerrado este evento de noviembre de lectura. Así que muchas gracias por participar. Eventualmente subiré esto ahí, tanto podcast como a YouTube. Y bueno,
Que descansen, que tengan buenas noches. Y ya nos veremos cuando las estrellas vuelvan a ser propicias. ¿Sí? Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.